Recuerda que esta materia es de evangelismo sobrenatural y nuestro tema de esta tarde se llama la importancia de ser enviados. Es un tema muy corto, pero trae mucha bendición para cada uno de nosotros. Y así como estás ahí, quiero que puedas ver la escritura en Romanos 10:15. Y ciertamente el apóstol Pablo habla esta palabra a la iglesia en Roma. Y Romanos 10:15 lo dice. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tiene signos de interrogación. Dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Y después dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Ok? Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ok, pero antes de poder mirar que anuncian las buenas nuevas, el apóstol Pablo le está diciendo que necesitan ser enviados. Dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Entonces es una gran tarea de todo pastor, de todo ministro, obispo, anciano, diácono, cualquiera que sea la función o la autoridad que sea en tu iglesia, necesitan enviarte. Muchos se preguntan, ¿por qué no logro convencer a alguien? Muchos están llamados a la oficina del evangelista, pero muchos están llamados localmente a conquistar los terrenos de su familia. Pero otros van al trabajo, otros van a los conocidos, otros van a todos aquellos que están a su alrededor. Y dice esto, en este verso el apóstol Pablo recalca la importancia de ser enviados. Una vez que estemos listos, seremos enviados por nuestra cobertura espiritual. Ojo acá, cuando la iglesia está programando una campaña de evangelismo, se nombran ciertas personas o creyentes que tienen el corazón para salir a las calles, para visitar familias, pero antes de salir se necesita ser enviados. Es una gran tarea esto. Y necesitamos mirar lo que Jesús hizo con los 12 y con los 70. Dice que Jesús los envió de dos en dos. Pero vamos a ver primero la parte que habla acerca de esos 12. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para comunicarle a los 12 que podían salir? Y quiero que vayas a la escritura ahí en Marcos 6, del 7 al 13. Dice la escritura en Marcos 6, de 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino que solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y dice el versículo 11, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y el 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Podemos mirar en este pasaje que cuando Jesús envía a los 12, les da autoridad. La parte de ser enviados es además delegarte autoridad, para que puedas ejercer autoridad sobre toda circunstancia. Entonces, si tienes un pastor local, el pastor local en tu iglesia debe de enviarte. ¿Ok? Una misión de evangelismo no funciona si los que van a desempeñar esa labor no han sido enviados. ¿Por qué? Porque la misma unción que estaba en Jesús es la misma unción que circulaba en los 12 apóstoles.
Cuando Jesús los envía, les dice, y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Recuerda que esos espíritus inmundos se manifiestan en las enfermedades. Hay gente que está enferma y no sabe, ya fue con el médico. Hay gente que está enferma, ya usó todos los tratamientos terrenales, pero nada le funciona. Entonces, cuando Jesús envía a los 12, Él les dice, yo los envío de dos en dos y les doy autoridad sobre los espíritus inmundos. Sobre esa situación, cuando tú eres enviado, te están diciendo, te estoy dando autoridad para que vayas y la ejerzas sobre toda enfermedad. ¿Qué más les dijo Jesús? Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y después dice, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Pero que vayas casi al último, ahí en el 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay una gran importancia de ser enviados. Y Jesús, cuando envía a los 12, les da autoridad, pero además esa autoridad se manifiesta en ellos. Quiero que puedas leer bien ese pasaje y que puedas ver cómo Marcos 6, del 7 al 13, es una gran bendición ese pasaje. Y puedas mirar que todos son enviados de dos en dos. ¿Qué más sucede? Que vayas a Lucas 10:1 y en la escritura de Lucas, fíjate lo que dice. Primero Jesús envía a los 12, pero además envía a los 70. Y en Lucas 10:1 se vuelve a manifestar esa autoridad. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Te vuelvo a repetir, Lucas 10:1. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y esto es una gran bendición porque esa parte de que primero envía 12 y después van 70, pero el envío de los 70 tenía una gran función. El envío de los 12 tenía la autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad. ¿Ok? Pero en el envío de los 70 les dice, después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él. Y los 70 tenían una gran función. Dice que los 70 iban delante de él. Y esa parte nos corresponde a nosotros. Esa parte de preparar lo que va a suceder en un lugar. Todo ministerio evangelístico tiene una gran función. Siempre envía a sus servidores antes de hacer una campaña evangelística. Porque los que salen a las calles a llevar las buenas nuevas tienen que ser enviados, pero llevan la autoridad impuesta por el pastor, el ministro, el anciano, el obispo, el apóstol, sea cual sea la función que desempeñen o esté ahí en tu iglesia. Pero además ellos van adelante preparando el camino para que cuando surja una campaña evangelística, adelante van los servidores. ¿Okay? Y van anunciando las buenas nuevas del evangelio. Entonces tiene una gran importancia. La gente el día de hoy está cansada de que se le hable de un Dios que no sana. La gente está cansada que se le hable de un Dios histórico. Porque ese Dios histórico, todos conocen a Dios y todos conocen a Jesús. Pero hay una parte que no conocen y es el Espíritu Santo. Entonces, cuando te es enviado, se te unge con aceite y te envían con la misma autoridad del pastor local en tu iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿los envíos funcionan? Claro que sí, porque Jesús lo hizo con los 12 y lo hizo con los 70. Nosotros cuando enviamos a alguien a una célula, lo hacemos en la autoridad que Cristo nos ha dado, pero fíjate lo que sucede. Esta parte dice, la palabra enviado es una palabra apostólica que significa ser comisionado para una labor específica.
Cuando una persona es enviada por la cobertura, la unción del que lo envió lo respalda. Por tanto, antes de ir a evangelizar, nuestra cobertura espiritual o nuestro pastor tiene que orar por nosotros y enviarnos. Esta es una función, fíjate bien, nada va a funcionar en tu vida si tú mismo te envías. El día de hoy tenemos muchas personas que se están enviando solas y piensan que porque conocen el evangelio, ellos ya pueden hacer cosas. Y ciertamente el evangelio es para todos, la palabra es para todos, pero todo aquel que no se sujeta a una autoridad, nunca va a tener autoridad en su vida espiritual. ¿Ok? Todo aquel que se envía solo no tiene un respaldo. ¿Por qué es importante ser enviado? Porque la misma unción que está sobre el que nos envía, está sobre nosotros. Escucha bien, la misma unción que está fluyendo sobre la persona que te está enviando es lo mismo que se va a reproducir en ti. Entonces nosotros no podemos funcionar solos. Por eso es que tenemos un pastor, por eso es que tenemos un mentor, un diácono, un anciano, un ministro, un obispo. Por eso es que la oficina en la iglesia tiene 5 ministerios. ¿Ok? Dice acá, en el momento que seamos enviados, Dios derramará su unción sobre nuestra vida para poder realizar efectivamente la labor por la cual hemos sido llamados. Escucha bien, tu llamado tiene que ver con tu envío. Si tú no te sujetas a tu autoridad local en la iglesia, entonces déjame decirte que tú te estás enviando solo y no habrá respaldo en tu vida. Y tú podrás decir, yo voy a visitar familia, sí, ok, pero necesitas ser enviado. Tu autoridad, tu mentor, tu pastor, tu profeta, tu apóstol, lo que tengas localmente en tu iglesia, el día que te envíen para hacer una campaña evangelística, pero que tú vayas y visites familias, vayas a un hospital y visites enfermos, vayas a un lugar y visites varones, mujeres, niños, huérfanos, viudas. Todo lo que tú vayas a visitar debe tener un envío. Como te lo acabo de declarar en Marcos 6, del 7 al 13, y como lo acabamos de ver en Lucas 10:1. ¿Ok? Entonces recuerda, la palabra enviado es una palabra apostólica que significa ser comisionado para una labor específica. ¿Ok? Y cuando tú eres enviado, se reproduce la unción del que te envió. ¿Por qué? Porque todos aquellos que envían a alguien tienen testimonio de haber ganado ya autoridad terrenal, pero además espiritual. Y esa es la que más necesitamos. ¿Por qué? Porque una persona que envía tiene paternidad. Nadie puede enviar a otra persona si no tiene paternidad espiritual. Escucha bien, porque esa es una parte que debe estar bien en nuestro corazón. Si hay una persona que te está enviando o si tú solo te estás enviando, entonces haz un alto en esta tarde. Haz un alto y antes que puedas visitar otros lugares, ve con tu pastor y dile, pastor, yo necesito ser enviado porque voy a visitar familias. Y ese pastor tiene que ayunar, tú también tienes que ayunar y te tienen que ungir con aceite y te tienen que enviar a hacer una labor específica. Y entonces, mientras tú estés sujeto a la autoridad terrenal, las cosas se van a producir en tu vida. Te lo explico más fácil. Hay mucha gente que ahí dice, yo voy a iniciar un negocio. Pero te digo algo, se envió solo. Y por eso es que los negocios se van abajo. Pero cuando tú eres respaldado por alguien que tiene una empresa que está funcionando, lo mismo que está sucediendo en su vida se va a reproducir en ti. Eso es terrenalmente. Pero en el espíritu o espiritualmente, si alguien te envía a hacer una labor específica, se va a reproducir lo que la persona tiene o carga como unción, se va a reproducir en tu vida. Así es que te lo dejo como tarea. Y este tema de hoy tiene un mensaje especial. Te voy a pedir que vayas con tu pastor
y que hables con él acerca de este tema. Ve con tu pastor y cuando estés con tu pastor le hablas de esto. Pastor, yo necesito ser enviado a compartir las buenas nuevas y a compartir el evangelio del reino. Y Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Escucha bien, Jesús mismo está dando testimonio y dice, Jesús me envió a mí y yo los envío a ustedes. Jesús fue enviado por el Padre. Jesús no vino a hacer lo que él quiso. Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y en Juan 20:21 lo dice la escritura. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y el mismo envío que estaba sobre Jesús se reprodujo sobre los 12 y sobre los 70. Esta es una gran palabra. El apóstol Pablo lo entendió y él dijo, yo necesito ser enviado. Y el apóstol Pablo tomó esta parte y él dijo, yo necesito ser enviado. Todos nosotros necesitamos ser enviados. Cualquier cosa que quieras realizar terrenalmente necesita tener un envío. Escucha bien, lo pongo ahí como tarea y yo te pido que vayas con tu pastor y puedas tú hablar con él y le digas, pastor, dentro de las materias que estamos cursando hay una que se llama la importancia de ser enviados, pero necesito que ores por mí y que me envíes. Que me envíes a compartir las buenas nuevas y el evangelio del reino. Y te digo algo, la misma autoridad que se está reproduciendo en tu pastor es la misma autoridad que se va a reproducir en tu vida. Te lo dejo como tarea, haz este resumen, pero además quisiera ver que hiciste lo correcto.